Buenas noches, hermanos. Vamos a unirnos en este momento en oración. Vamos a pedir por nuestro predicador y lo decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, te damos gracias por esta noche, por esta palabra, por este alimento que nos vas a regalar. Queremos poner en tus manos, queremos pedir por la vida de Tomás. Te pedimos para que tú puedas tomarlo en este momento, que puedas cubrirlo de pies a cabeza, Señor, y puedas bendecir su vida, para que a través de él tu palabra sea predicada, pueda llegar a los corazones de muchas personas que están en este momento conectadas a través de las diferentes redes sociales. Te pedimos para que esa palabra llegue a fortalecer, para que esa palabra llegue a lo más profundo del corazón de cada una de las personas que están en este momento conectadas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas noches, mis amados hermanos. Un placer poder estar con ustedes aquí, poder compartir la palabra de Dios. Definitivamente estamos viviendo y hemos vivido unos días, unos meses, unas semanas bastante complicadas. Quizás muchos de nosotros, mis hermanos, estamos hemos añorado poder salir a la playa, poder salir a pasear, a salir de noche con nuestras familias, con nuestros amigos. Muchos de nosotros quizás recordamos, por ejemplo, las puestas del sol en la playa, y porque lo veo en las publicaciones de Facebook que muchos publican de viajes, de lugares donde quisieran estar, y lastimosamente pues todo lo que hemos estado viviendo no nos ha permitido. Hemos tenido que estar guardados en nuestra casa, algunos trabajando, pero todos cuidando y cumpliendo las medidas necesarias. Y fíjese que de eso quisiera que habláramos en esta charla, de todas estas cosas, estas situaciones, estos problemas que hemos estado viviendo, que para muchos de nosotros se han vuelto quizás una carga insoportable. Para otros estamos viviendo como los momentos más negros de nuestra vida, porque nunca habíamos pasado quizás quietos, guardados, sin hacer nada que nos restringieran, quizás tanto tiempo. Para algunos la enfermedad, el miedo a enfermarse, el miedo a que a un familiar le pase algo, probablemente eso ha hecho que todo este periodo sea aún más difícil de llevar. Y yo quiero decirte este día, esta noche, mi hermano, mi hermana, tú que nos estás viendo, nos estás escuchando, que a todo esto podemos hacerle frente, porque Dios está con nosotros. Pero tú y yo tenemos que pedirle a Él que se quede con nosotros en todo esto. Él nos puede fortalecer, Él nos puede levantar, Él nos puede hacer vivir todo esto con un propósito. Pidámosle, que es el fin de esta charla en esta noche, pidámosle que se quede con nosotros en estos momentos de dificultad, en estos momentos de crisis. Clamemos a Él y digámosle: Señor, quédate con nosotros. Y el mensaje se llama así. El mensaje se llama: quédate, Señor, porque ya anochece. Y quiero que me acompañen con sus Biblias. Vamos a leer el Evangelio según San Lucas, el capítulo 24, del versículo 28 al 35. Puede buscarlo en su Biblia, si la tiene impresa o si la tiene en su celular, pues San Lucas, capítulo 24, del versículo 28 al 35, la palabra de Dios dice así: Al llegar al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo: Quédate con nosotros, porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Jesús entró pues para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se los dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero Él desapareció. Y se dijeron el uno al otro:
¿No es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros, que les dijeron: de veras ha resucitado el Señor, y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos dos les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Palabra de Dios. Fíjense, mis hermanos, que esta cita, esta lectura, nosotros la conocemos. De hecho, en el versículo 13 comienza titulada como los discípulos o el camino de Emaús. La hemos escuchado, de hecho, es parte de los primeros evangelios después de la resurrección, y habla precisamente de la resurrección, de las primeras ocasiones como el Señor se aparece resucitado. Cuenta los versículos anteriores, que son 2 de los discípulos que habían estado con Jesús, que van camino seguramente a su pueblo, donde eran ellos de Emaús, y van caminando. Dice que de Jerusalén, la historia cuenta que de Jerusalén a Emaús había más o menos entre 11 y 12 kilómetros. Entonces iban caminando y hablando de todo lo que había pasado, de toda la crucifixión, de cómo el Señor Jesús, que era el Mesías, había muerto, todo lo que habían vivido. Es decir, estaban pasando sus horas más difíciles los seguidores de Jesús. Seguramente iban con miedo, seguramente iban desconcertados por todo lo que habían vivido y que quizás no se había cumplido las expectativas que ellos tenían del Mesías que iba a liberar al pueblo de Israel. Y es importante que dice que van caminando y hablando y Jesús se les aparece. Jesús se les aparece y empieza a hablar con ellos, los versículos anteriores. Y les explica todo lo que tenía que pasar, es decir, les da consuelo, les explica todo lo que había pasado y que todo eso ya estaba en las Escrituras, que así tenía que ser. Y ahí en ese punto, mis hermanos, ocurre lo que acabamos de leer, la palabra de Dios, porque dice que ya cuando van a llegar al pueblo, ¿sí? Jesús hace como que va a continuar de largo y los discípulos le dicen esta frase importante, le dicen: quédate con nosotros porque ya es tarde, se está haciendo de noche. En otras versiones dice: quédate porque ya anochece. Es importante esto porque nosotros podemos identificar en nuestra vida diferentes etapas. El amanecer, cuando todo está comenzando, un nuevo comenzar de nuestra vida, probablemente cuando nacemos, cuando comenzamos una actividad, una meta, un trabajo, es decir, cuando todo va bien en la mañana. Y el atardecer es normalmente cuando ya va a caer la noche y cuando las cosas, muchas veces asociamos el atardecer, la noche, la oscuridad a cosas malas, a dificultades, y entonces decimos que la estamos pasando de noche o que ya es tarde en nuestra vida. No necesariamente una etapa de vejez, es decir, que ya nos está anocheciendo a algunos más y a otros menos, sino que estamos viviendo en la oscuridad, que está cayendo la oscuridad. Fíjese que tarde el diccionario lo define como un espacio de tiempo entre el mediodía y el anochecer. Y el anochecer el diccionario lo define como cuando empieza a faltar la luz del día, es decir, cuando ya va a caer la noche, la oscuridad. Entonces, eso es lo que estaba viviendo estos discípulos. A ellos les había caído la noche, les había caído la oscuridad con todo lo que había pasado con Jesús, con la muerte del Mesías, del Maestro. Y no entendían nada. Todo se veía negro porque todo lo que habían vivido se había venido abajo en un par de horas, en un par de días. Pero es importante la actitud de los discípulos cuando este hombre que no reconocen y les va explicando, porque fácilmente lo pudieron haber dejado ir. Pudieron haber dejado que él se fuera, continuara su camino y ellos llegar a su casa y descansar y olvidar todo lo que había pasado y ya no sentir miedo. Simplemente pasó y ya eso fue todo. La frase importante o la palabra importante es quédate. Quédate con nosotros porque ya es tarde. Quédate porque, Señor, esto ya es
la hora más oscura. Y quedarse es un verbo que viene del latín quietare, que significa descansar. Entonces ellos, si lo traducimos, sería como quédate a descansar, descansemos juntos porque ya es tarde, porque ya anochece. Y fíjese que quedarse es detenerse de dos formas: de forma forzosa, es decir, porque me obligan a quedarme, o quedarme de forma voluntaria, es decir, permanecer de forma voluntaria en un lugar. Entonces aquí puede ser que te obligo a que te quedes, o te quedas porque tú quieres quedarte con nosotros. Y eso es importante para nosotros de la cita. El momento que estaban viviendo los discípulos, las horas oscuras, el anochecer, ya era tarde en todo lo que habían vivido, y la oportunidad que Jesús les da de estar con ellos. Y la actitud de los discípulos al decirle, quédate con nosotros, quédate con nosotros. Y esa es la clave de este mensaje, mis hermanos. Porque en este momento que nosotros hemos estado viviendo y estamos viviendo con esta crisis, con esta pandemia, y quizás con todos los problemas económicos, con las dificultades quizás para salir a adquirir alimentos, a trabajar, los que pueden, algunos que no están trabajando y les están pagando su salario, pero otros probablemente tienen quincenas, meses de que no reciben nada y tienen que rebuscarse, pedir ayuda para poder comer, para poder alimentar a su familia. Probablemente nosotros estamos viviendo nuestro atardecer más oscuro, nuestra noche más oscura. Todas estas dificultades, el temor a enfermarnos, el temor a que un ser querido se enferme, el temor a salir a la calle, el temor a obedecer, ¿sí?, las disposiciones. Es decir, ese momento oscuro en el cual, mis hermanos, nosotros no sabemos qué va a pasar, que se nos han venido abajo todos nuestros planes, todas nuestras metas. Probablemente comenzamos en enero poniendo nuestros propósitos y diciendo lo que íbamos a hacer, las metas, los estudios, profesionalmente, pero con todo esto que hemos vivido en estos meses, probablemente muchos de nosotros estamos frustrados en los estudios, en el trabajo, en la vida familiar, porque nos ha caído la noche. Nos ha caído ese momento difícil en el cual todo se nos vino abajo, todos nuestros planes. Pero también quiero decirte, mi hermano, mi hermana, que Jesús ha estado con nosotros. Ha estado caminando con nosotros en todo este tiempo. Él ha estado ahí a través de las misas virtuales, a través de nuestras asambleas comunitarias, a través de los rosarios de la comunidad, a través de los grupos que a través de grupos de WhatsApp, a través de mensajes nos están dando fortaleza. El mismo Jesús está ahí y ha estado y seguirá estando con nosotros. La pregunta es, ¿cuál actitud vas a tener o estás teniendo tú en este momento de anochecer? En este momento de crisis, de dificultad. ¿Vas a dejar o has dejado que Jesús siga de largo? ¿O le vas a decir como los discípulos, quédate, Señor, porque ya es tarde, porque ya anochece? Mis hermanos, podría parecer que hoy en este periodo es cuando más hemos necesitado de Jesús. Pero yo quiero decirte que en todo momento necesitamos de Jesús. No hay un momento especial en el cual tú digas, hoy necesito más de Jesús. Realmente tú y yo necesitamos de Jesús en todo momento. Es seguro y es obvio que por todo lo que hemos vivido esta situación, sentimos más necesidad de Él. Sentimos que es cuando más necesitamos de Él. Y muchos hemos perdido la esperanza. Nos hemos quedado en esta noche, en este atardecer, en esta oscuridad, y nos hemos alejado de Él. Hemos tomado actitudes que no son las correctas, nos quejamos por todo, quizás somos desobedientes, no acatamos las indicaciones y andamos buscando excusas o echándole la culpa a Dios de que no hemos logrado hacer y no vamos a lograr hacer lo que nos propusimos o lo que queríamos hacer al inicio de año. Para otros es aparente que este tiempo ha sido un tiempo para buscar más a Jesús, para acercarnos más a Él, para estar en intimidad con Él.
Pero también quiero decirte que realmente no somos nosotros los que buscamos a Jesús. Realmente es Jesús el que siempre ha estado con nosotros. Y es siempre Él el que da el primer paso. Si tú te pones a pensar en este tiempo, Él ha estado siempre ahí. A través de frases, a través de personas, a través de mensajes, a través de todo lo que estábamos viviendo, Él ha estado con nosotros. Solamente esperando, mis hermanos, que tú le digas: Jesús, quédate porque ya anochece. En este momento de dificultad, en realidad es Él el que ha salido en este momento al encuentro de nosotros, cuando más necesitamos de Él, cuando más necesitamos estar llenos de Él. Él ha estado ahí y lo único que tenemos que hacer es clamarle y decirle: quédate porque ya anochece. Quédate con nosotros, Señor, en este momento de dificultad. Eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Clamar a Él y pedirle con todo el corazón que se quede con nosotros. Y esto lo hacemos, mis hermanos, sin perder la esperanza, sin perder la confianza. Este periodo en el cual nosotros le podemos pedir a Jesús que se quede con nosotros es cuando más deberíamos de estar viviendo la misa diaria. ¿Qué excusa podemos tener ahora para no estar en la misa todos los días? Para no rezar el rosario, para no tener nuestra oración. Antes de toda esta crisis nos quejábamos de que no nos alcanzaba el tiempo, mis hermanos. De que no teníamos tiempo para orar, que no teníamos tiempo para ir a misa, que no teníamos tiempo para leer la palabra. Y hoy hemos tenido semanas, meses en los cuales hemos estado en nuestras casas, hemos dispuesto de tiempo para tener esa intimidad con Dios, para quedarnos con Él, para que Él, así como con los discípulos, entrara a nuestra casa y compartiera el pan y el vino con nosotros, mis hermanos. Tal vez tú, como los discípulos, no lo has reconocido, pero Él ha estado ahí. Tal vez todavía no se nos ha quitado el velo de la cara y no hemos reconocido que Jesús siempre ha estado con nosotros, que Él se ha quedado en este momento de crisis. Algunos decían al inicio de toda esta crisis: ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús en toda esta crisis? ¿Dónde ha estado Jesús? Mi hermano, Jesús siempre ha estado a tu lado, siempre ha estado contigo. Y si tú le has pedido que se quede contigo, Él ahí ha estado. Y si tú no lo has hecho, este es el momento, mi hermano. Este es el momento en que le digas: Jesús, quédate con nosotros porque anochece. En este momento de oscuridad, quédate con nosotros. En este momento de crisis, quédate con nosotros. Mi hermano, ¿por qué tener vergüenza hoy en este momento de proclamar a Dios? Veo como muchos hermanos, como muchos amigos, por ejemplo, publican en el WhatsApp, publican en Facebook, publican en Twitter, en todas las redes sociales, solo noticias de temor. Que cuántos infectados, que cuántos muertos. Mi hermano, cambiemos eso. No te avergüences de demostrar que tú estás con Jesús, que Jesús está contigo. Mi hermano, ¿tienes miedo? Bien, todos tenemos miedo. Todos hemos pasado por dificultades en todo este periodo. Pero Jesús lo conoce. Él sabe nuestras dificultades, nuestros miedos, nuestras circunstancias. Y Él sabe lo que necesitamos. Y esta noche tú tienes que tener claro que el amor de Dios nunca cesará en nuestras vidas. Él siempre está con su misericordia cuidándote y protegiéndote. Y si tú lo aceptas como tu Señor y Salvador y le pides que se quede, va a estar con su amor, derramándose en todos los pequeños detalles que pasen, aunque parezca que el mundo se está desmoronando, aunque parezca que no hay salida. Hoy muchos hacen broma de que después de que pase toda esta crisis va a ser mi vida después del COVID. Mi vida después del coronavirus. Mi hermano, Jesús fue el único que partió la historia, tu historia y mi historia en dos. Lo único que podemos decir es que teníamos una vida antes de Cristo Jesús y una vida después de Cristo Jesús. No puede ser que una situación marque tanto al mundo más que lo que Jesús marcó a toda la humanidad. No le demos la cabida al enemigo que nos haga creer que todo esto, ¿sí?, que todo esto ya está perdido. Tú y yo tenemos
el poder de pedirle a Jesús que se quede con nosotros, que esté aquí con nosotros. Es decir, clamarle en cada momento, mi hermano. Si estás pasando una situación difícil, clámale en todo momento, pide ayuda. No te quedes callado, no te metas en ti. Sal, grita que Jesús es tu Señor, que Él está contigo. Pídele al Señor, clámale al Señor que se quede contigo, para que ese amor se derrame, para que Él comparte el pan y el vino, para que Él te explique, como lo hizo con los discípulos, las Escrituras, y que te diga que todo va a estar bien porque Él tiene todo bajo control. El que Jesús esté contigo y esté conmigo, el que tú y yo le hayamos dicho al Señor, quédate con nosotros en este momento de dificultad, tiene que tener efectos importantes en ti y en mí. Si tú le has pedido a Jesús que se quede contigo, tienes que tener muestras de que Él ha estado contigo. Si tú no le has pedido que se quede, probablemente por eso estás con miedo, por eso sientes que todo se ha acabado, que no hay, que todos los problemas que van a venir después, que no los vamos a lograr superar. Mi hermano, estás viviendo en la noche, solo. Y Jesús quiere darte un nuevo propósito. Cuando Él se quede contigo realmente, cuando Él se queda conmigo realmente, hay 3 efectos que yo puedo decirte que he visto en mi vida que Jesús está conmigo. El primero de ellos en todo este periodo, mi hermano, tiene que ser, si Jesús está contigo, tiene que ser una intimidad mayor con Él. El que Jesús esté contigo en todo este periodo tiene que haberte hecho crecer, mi hermano, espiritualmente. Tiene que haberte hecho madurar espiritualmente. Mi hermano, en todo este periodo, ¿qué has hecho en todo este tiempo para crecer espiritualmente? Más oración, más lectura. No podemos participar de la Eucaristía. Mira, cuánto deseo. ¿Sí? Algunos me decían, yo no sé lo que voy a hacer. Lo primero que voy a hacer cuando se acabe todo esto y abran el mundo y podamos salir allá afuera. Yo no sé qué voy a hacer, si voy a ir a la playa, si lo primero que voy a hacer es voy a ir al cine, voy a ir de compras, voy a ir a salir con los amigos. Pero yo sí sé qué voy a hacer. Hermano, yo voy a salir corriendo a la iglesia. Voy a salir corriendo a la Eucaristía, voy a salir corriendo a visitar al Santísimo, voy a salir corriendo a vivir esos sacramentos que por el momento no lo he podido hacer. Pero sí he podido orar, sí he podido leer la palabra, sí he podido estar en la misa virtual, sí he podido estar en las asambleas comunitarias, en los rosarios. Mi hermano, yo personalmente, desde que comenzó toda esta crisis, no he dejado de rezar el rosario ni un solo día. O sea, ¿qué has hecho tú? ¿Qué he hecho yo para crecer espiritualmente? Para crecer en intimidad con Cristo Jesús. Si Cristo se ha quedado contigo, tú tienes que tener al día de hoy una mejor intimidad. Pero si aún estás con temor, si aún estás creyendo que todo se acabó, es que no le has permitido a Jesús, que no le has pedido a Jesús que te acompañe en todo este tiempo. Otro efecto, mi hermano, es que tienes que estar saciado de Cristo. Tienes que estar lleno, tienes que estar pleno. Y tienen que haber frutos. Incluso aunque nunca hayas salido de tu casa. ¿Y cómo voy a demostrar mis frutos? ¿Cómo voy a mostrar que estoy creciendo espiritualmente, que estoy saciado? Con tu familia, con tu esposa, con tus padres, con tus hijos, a quien tengas a tu alrededor, con tus seres queridos. Ahí tiene que demostrarse que ahora eres un hombre, una mujer más alegre, un hombre, una mujer más de oración, un hombre, una mujer de lectura de la palabra. Ahora has tenido tiempo de hacerlo. Ahora, en lugar de sentir esa tristeza, esa soledad, que todo se acabó, que no sabes qué vas a hacer, deberías de ser un hombre y una mujer con más confianza. Si Jesús ha estado contigo en todo este tiempo. Porque ese es el efecto de que Él se haya quedado, porque te ha estado diciendo sus propósitos, su voluntad, y ha estado compartiendo contigo el pan y el vino. Y como tercer efecto, mis hermanos, deberíamos nosotros de testificar más, de hablar más de Cristo Jesús. En todo lo que hacemos debería ser Cristo Jesús, que nos ha acompañado en todo este tiempo de dificultad. Todo lo que nosotros publiquemos, por ejemplo, los que son fanáticos de las redes sociales,
todo lo que publiquemos debería de ser palabras de aliento, palabras de consuelo, de esperanza, de que Dios tiene todo bajo control y que todo se va a arreglar porque Dios es poderoso y Él tiene todo bajo control. Mi hermano, deberíamos de estar testificando que somos hijos de Dios. Ahora muchos se han escondido y lo podemos ver en la cantidad de hermanos que nos están viendo a través de los medios, a través del Facebook, a través del YouTube. Podemos ver que si hacemos números, ¿sí?, no cuadran los números. Los números son muy pocos los que están pendientes de las asambleas, de las misas, de los rosarios, ¿sí? Porque muchos se han quedado en la oscuridad, se han perdido en la tarde, en la noche de esta dificultad, porque no le pidieron a Jesús que se quedara con ellos, que nos acompañara. Este acompañamiento, mis hermanos, debe de estar claro de que Dios tiene el control de todo en nuestra vida, de que Él sabe absolutamente todo en nuestra vida y que Él siempre ha estado y siempre va a estar con nosotros en todo momento, mis hermanos, que nunca nos va a dejar. Nosotros deberíamos de estar en este proceso, en este momento, testificando y proclamando más la palabra de Dios, siendo testigos y defendiendo la fe, porque eso significa que Él se ha quedado con nosotros y nosotros lo hemos estado viviendo. Para ello, mis hermanos, tengo que haber estado clamando y haberle pedido a Dios que se quede conmigo. Pero no te preocupes si tú no lo has hecho. Hoy lo puedes hacer. Hoy, como primer paso, tú puedes pedirle al Señor. Puedes cerrar tus ojos y decirle: Jesús, quédate conmigo porque anochece. Jesús, quédate con nosotros porque ya es tarde. Quédate con nosotros en esta enfermedad. Quédate con nosotros en esta falta de alimento, falta de trabajo. Quédate con nosotros en esta situación de tristeza. Pídele al Señor, mi hermano. Pídele al Señor. ¿Para qué? Para que nos llenemos de Él, para que nos llenemos de su amor y para que testifiquemos de todo lo que Él puede hacer en nuestra vida. Hermano, yo sé que aunque tú no tengas trabajo, aunque no te estén pagando, Dios se va a encargar de proveerte. Dios se va a encargar de darte todo lo que necesitas, mi hermano, para sobrevivir. ¿Por qué? Porque nunca, dice la palabra de Dios, se verá defraudado a alguien que haya puesto su confianza en Cristo Jesús. Y recuerda lo que dice Romanos 8:38. Romanos 8:38 dice: estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y las fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor, palabra y promesa de Dios. Nada, ni la pandemia, ni el COVID, ni la muerte, nada, mis hermanos, nos podrá separar del amor de Dios si tú le dices: quédate con nosotros, quédate con nosotros. Mis hermanos, fíjense que cuando comenzó toda esta situación, yo personalmente tuve mucho temor. O sea, me dio mucho miedo, primero que nada, el perder el trabajo. El perder el trabajo, el no saber cómo iba a alimentar a mi familia, cómo íbamos a subsistir, cómo íbamos a pagar los recibos, los alquileres, la alimentación. Fue un gran miedo. En la empresa, obviamente, donde laboramos, pues circularon todos estos comentarios de que iban a despedir gente, que iban a suspender contratos, que se iba a cerrar completamente, que íbamos a perder todo. ¿Sí? Yo solo pensaba: ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a conseguir? ¿Cómo voy a hacer? Las ayudas, por ejemplo, que el gobierno había dado, ¿sí? Fueron de bendición para algunos, pero por ejemplo, en mi caso no. Entonces era ¿cómo voy a subsistir? ¿Cómo voy a mantener a mi familia? Y fue un gran temor.
cuando fueron incrementando las medidas para contener el virus, pues dejaron prácticamente de pagarnos la mitad del salario. Y se veía que la empresa iba a cerrar porque no había cómo sostenerlo, porque toda la actividad económica se había detenido, se ha detenido al día de hoy. Y entonces, mis hermanos, en la desesperación de no saber cómo hacer, del miedo de perder el trabajo, el miedo de tener que salir y contagiarse, aunque fuera 1 o 2 veces a la semana a trabajar, y de enfermar a mis hijos o a mi esposa, todo ese temor, todo ese anochecer de pensar lo peor que iba a pasar, entonces el Señor me recordó que Él está conmigo. El Señor me recordó con esta cita, mi hermano, que yo lo único que tengo que hacer es decirle: Señor, quédate con nosotros en este momento de dificultad. Y así lo comenzamos a hacer. Comenzamos, como les digo, no dejamos de rezar el rosario. Comenzamos a ver las misas virtuales, si era posible, todos los días. Es decir, comenzar a vivir en lugar de estar publicando cosas de miedo, estar publicando mensajes esperanzadores. Y así ha sido todo este tiempo. La incertidumbre de estar con medio salario y a veces no recibir ni el medio salario, mi hermano, Dios nunca nos ha desamparado. En los momentos en los que parecía que ya no nos alcanzaba, siempre Dios enviaba ángeles y nos daba, por ejemplo, víveres. O nos decía: mira, tengo este trabajo, hazlo y te voy a pagar tanto. Y Dios siempre ha estado ahí. Dios siempre se quedó con nosotros en este momento de dificultad. Y yo estoy convencido de que Él va a estar conmigo, va a estar contigo y va a estar con todos nosotros en este momento de dificultad y después, porque Él así lo ha prometido. Él ha prometido que siempre va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, mi hermano. Pero tú tienes la posibilidad y yo tengo la posibilidad de dejarlo pasar a Él, que siga de largo, decirle: Señor, quédate con nosotros. Quédate, Señor, con nosotros. Mis hermanos, a pesar de las dificultades, yo vivo contento, estoy feliz, estoy dando testimonio. Estoy aquí parado frente a ustedes diciéndole que Dios es mi Señor, que es mi Salvador y que Él está conmigo y que todo va a estar bien, mi hermano. Todo esto pasará. Todo esto pasará. Y eso he querido decirte esta noche con este mensaje. Quédate, permítele al Señor que se quede contigo. Todo esto pasará. El Señor es eterno. Y el Señor se va a quedar contigo, Él te va a sostener, Él te va a fortalecer, Él te va a dar todo lo que tú necesites, mi hermano, si tú le permites que se quede contigo. ¿Qué debo de hacer? Te estarás preguntando. 3 cosas. Primero, clamarle todos los días que se quede con nosotros. No te canses de decirle: quédate con nosotros. Segundo, llénate de Él. Llénate de su intimidad, de su amor. No te separes de Él en ningún momento. Y tercero, tienes que salir a testificar. Así como esos discípulos, después de que reconocieron a Jesús, volvieron a proclamar que había resucitado. Así nosotros tenemos que continuar proclamando que es nuestro Dios, que está vivo y que es todopoderoso. Gloria a Dios, mis hermanos. Les voy a pedir que inclinen su rostro y que me acompañen a hacer esta oración. Mi Señor, mi Dios, mi Rey perfecto, tú que eres el dueño de todo, tú, mi Señor, que tienes en tu mano la vida de cada uno de nosotros y que tu voluntad es perfecta y tienes un propósito para todo en nuestra vida. Hoy quiero poner en tus manos a cada uno de los que están aquí presentes, escuchando, viendo tu mensaje, tu palabra, Señor, para que te quedes con nosotros. En este momento de dificultad, hoy clamamos a ti, te decimos: Señor, quédate con nosotros. Quédate porque es tarde, porque la oscuridad del mundo parece ser que está ganando, Señor. Es cuando más te clamamos: quédate con nosotros.
Señor, en mi enfermedad, en mis miedos, en mis dificultades, yo hoy te digo, quédate con nosotros, Señor. Quédate en este momento. Estamos convencidos, mi Señor, que tu amor es eterno y que nada podrá separarnos de tu amor. Que tú, Señor, te encargarás de que todo esto pase y que los que hemos estado contigo, mi Señor, salgamos victoriosos. Mamita María, a ti también te clamamos, te pedimos que nos cubras con tu manto protector y que siempre nos recuerdes que lo único que hay que hacer es hacerle caso a Él. Es ir a los pies de Cristo Jesús. Mi Señor, danos fortaleza, danos paz, danos tranquilidad, pero sobre todo, quédate con nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo hemos pedido. Amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos.